Entonces me dediqué a buscar y a tratar de escribir sobre la identidad dominicana en la literatura infantil. Eso me seduce mucho también porque el público es más exigente. El Estado debe apoyar más y debe también tener una cadena de distribución. Pues no solamente publicar un libro, sino qué va a pasar con ese libro a partir de ahora. Lo que ocurre es que yo quiero devolverle a los muchachos parte de su pasado reciente que lo pueden perder. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy es uno de esos días en que yo aquí no trabajo, yo me voy a divertir, tratando con una persona a la que admiro y que es un amigo de Acento y hablando de un tema también que me fascina. Vamos a hablar de literatura, de narrativa, de poesía, nada más y nada menos que con César Sánchez Veras. Él es poeta y muchas cosas más, porque es poeta, pero también escribe dramaturgia, escribe literatura para niños, es también un articulista de fuste de muchísimos temas. César él se define como poeta y contador de historia. Él es doctor en Derecho, aquí en la UAS, pero tiene una maestría en Pedagogía y Literatura por Framingham State College. Ha publicado poesía, cuento, teatro y novela, y gran parte de su obra ha sido traducida al inglés y al italiano. Él ha ganado también premios nacionales acá, del Ministerio de Cultura, entre otros, y ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales que incluyen 3 premios por pieza dramática, 6 por literatura infantil y 11 por poesía. Es colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro de la Unión de Escritores Dominicanos, UED, entre otras muchas cosas. Bienvenido, César. Gracias, Bueno, Gustavo. y era articulista de Acento también. Sí, que ya debo ponerlo en mi currículum. Para mí es un privilegio estar aquí. Además que a partir de ahora es que nos conocemos. Yo no te había visto. Sí, habíamos sido amigos a la distancia. Bueno, cuéntame de ti. Tú tienes el privilegio de haberte retirado temprano de un trabajo que te absorbía mucho tiempo. Sí, me retiré, pero fue un retiro forzoso. Todavía tengo energía, gusto por la pedagogía, pero el ambiente educativo de la secundaria de Estados Unidos era muy demandante. ¿Tú estabas en qué ciudad? Yo enseñé por casi 30 años en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. En Lawrence. Donde nació y vivió Leonard Bernstein, el más grande músico norteamericano, y donde pasó su infancia y su adultez el poeta Robert Frost. Ahí vivía. Tremendo. Ahí vivía yo. Sí, qué bien. Entonces tú enseñabas en una escuela secundaria. Secundaria, sí. ¿Qué tú enseñabas? Yo entré como maestro de español y también ciencias sociales. Sí. Pero en las últimas 2 décadas, yo enseñé casi 30 años, pues solamente enseñé español, porque ya la escuela decidió que mi trabajo era más productivo enseñándole a los muchachos literatura y español. ¿Era para muchachos anglosajones? Yo tenía público de todo tipo. De todo tipo. Si era español como primera lengua, entonces tenía de otros países. Si era español para nativos norteamericanos, entonces español como primera lengua. Pero enseñaba español ya regular para hispanohablantes. Bien, ¿cuándo tú te diste cuenta que por lo menos te gustaba o que podías escribir? ¿En qué momento de tu vida? Yo pensaba que todo el mundo tenía el mismo regalo y no sabía que eso era un regalo, pero una maestra de la infancia, doña Nereida de Caro, viva gracias a Dios, se dio cuenta de que yo escribía cosas y me puso en ese camino. Y los muchachos de... ¿En qué edad fue eso? ¿A qué edad? Yo debía tener como algunos 10 años. Bien, niño también. Los muchachos me decían, si me ayuda con la composición del Día de Duarte, si me ayuda con la composición del Día del Amor, te compro frío allá afuera, o te compro un yaniqueque. Y me empecé a entrenar. Comenzaste a ganar con la literatura desde temprano, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me di cuenta de que podía escribir cosas, pero ya dedicado al oficio a partir de los 80. De los años 80, sí. Que ahí tú ya eras un joven. Ya era un joven. Mi primer texto me lo publicó el señor Weber,
en el Nuevo Diario. Sí, él le gustaba mucho también Sí, alentar a los jóvenes. ahí me publicó un poema que luego lo hizo una canción Manuel Jiménez e hicieron un videoclip, en ese entonces se llamaba videoclip, que se llama Duarte con París. Y ahí él me publicó algunos textos. Eso es tuyo. Sí, ahí me publicó algunos textos. Muy bien. Rodolfo se llama. Rodolfo Cuacú Weber. Ese. Tú empezaste primero entonces con los versos, con la poesía. Sí, yo comencé con poesía, con poesía en verso libre, y luego conocí en el 90 la décima. Y ya también producido libros de décimas. Sí. Y es un género interesante. Le debo mucho a Luis Beiro sobre eso. También, Luis Beiro te impulsó por ahí. Me impulsó, sí. Sí. Y en la narrativa, ¿cuándo te decidiste? En la narrativa yo publico cuentos infantiles en Santillana en el año 2000, pero la novela juvenil, que es la que cultivo, a partir del 2016. ¿Por qué te seduce lo de hacer literatura para niños y adolescentes? Yo escribo literatura infantil a partir del 2004, porque escribí un libro para mi hija y le gustó tanto a la gente que lo mandé a un concurso y ganó el Premio Anual de Literatura Infantil. Entonces, cuando tú ganas un premio de esa magnitud, con un primer libro sobre literatura infantil, tú debes ser consecuente con eso y dedicarte con... ¿Te diste cuenta que tú tienes... no, y respetar el oficio, porque sí. si ya me premiaron, debo respetar esto. Entonces me dediqué a buscar y a tratar de escribir sobre la identidad dominicana en la literatura infantil. Eso me seduce mucho también porque el público es más exigente. Más exigente. Sí. Por ejemplo, tú me acabas de regalar generosamente tu libro y yo lo puedo leer porque me lo regalaste tú, o porque somos amigos, porque me publica en acento, pero a un niño tú no le puedes hacer eso. Si no le gusta, no le gusta y se acabó. No lo va a leer. Borges decía eso, que él también conservaba eso de la niñez, y que había libros que por más fama y recomendación que tenían, si él empezaba a leerlo y no le gustaba y le aburría, lo dejaba de una vez. Es un desafío grande escribir para literatura infantil. Y en este país, ahora mismo, la literatura infantil y juvenil está en su mejor momento y está a la altura de cualquier literatura infantil de América. Yo sí veo muchos amigos y amigas que están escribiendo literatura. Y mucha gente con talento. Ahí está esta niña Evelyn. Evelyn Ramos, pero Miranda, sí. Evelyn Miranda Ramos, pero también está Farah Jalay, Virginia, está también Levin Eugenio, Herrera, Joan Fueliao, Bismar Galán. Hay una cantidad enorme de gente en todos los renglones que tienen que ver con la literatura infantil. O sea, la escritura, el diseño gráfico, la ilustración, como en el caso de Beriusca. Esa riqueza además permite más que otro género de literatura, la infantil, que se puede ser muy creativo con las ilustraciones. Sí. Y eso también le da una riqueza extra. Aquí tenemos ilustradores de primer nivel. Sí, muchachos y muchachas jóvenes muy buenos. Te puedo decir 2 o 3 nombres, por ejemplo, Tulio Pérez, el que trabaja en Santillana, Kilia Llanos, que es también muralista. Sí, Kilia también es excelente. Adeladores, José Polanco. Tenemos una cantidad enorme de ilustradores de buen nivel. Sí. Hay un tema que a todo el que escribe aquí es un desafío. No tenemos tantas librerías, ¿verdad? Ese es uno, para fines de distribución, exposición de los libros y venta. Lo otro es, no tenemos una gran industria editorial. Son de los desafíos que todo creador tiene que en algún momento reflexionar sobre eso. Me vas a hablar de esos temas cuando volvamos de esta primera pausa. Continuamos con César Sánchez Vera, poeta, narrador, abogado también y profesor, hablando de su labor como creador literario. Esos desafíos, porque tenemos mucha gente escribiendo, tú bien decías, en la literatura para niños, se están haciendo cosas muy buenas, pero también en la novelística, en la cuentística, en el mismo teatro, pero aquí tenemos un mercado que hay problemas, porque no hay una gran cadena de muchas librerías,
y también el tema de la gran industria editorial. Aquí hay pequeños editores que hacen buen trabajo, pero que no tienen esa capacidad quizá de exportar la literatura nuestra y eso. Es un gran desafío y creo que hay una parte que no hemos cumplido nosotros como nación. Ajá. El Estado tiene una gran responsabilidad en exportar nuestra literatura. A veces yo pienso, en casos como Colombia, que las instituciones gubernamentales se encargan de exportar su literatura también, eso ya sea a través de consulados o de embajadas o de eventos. Por ejemplo, en el estado de Massachusetts, Colombia beca a escritores, digamos $30,000, 15,000 para un proyecto y 15,000 cuando termine el proyecto de publicación. O sea, cosas así que apoyan a un escritor. Es a colombianos que viven allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Para que la literatura colombiana... Por ejemplo, tú tienes un proyecto de libro sobre una investigación, un ensayo sobre algún tema en Colombia y la embajada te dice, aquí hay $30,000, 15,000 para que comience el proyecto y 15,000 cuando me entregue la investigación para publicarse. Es un buen aliento. Es un buen aliento. Y mira, en el caso de la distribución del libro dominicano, en la literatura infantil ocurre diferente. Ajá. Sucede que aquí hay 4 o 5 editoras buenas a la literatura infantil. Está Santillana, a la que yo pertenezco. Bueno, sí, ese es grande. Honrosamente, sí. Pero también está Dicesa, también está Norma, y hay unas cuantas más. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo solamente por contrato envío un texto a Santillana, pero ellos se encargan de todo el proceso, de colocación del libro, de venta, de reportes de pues la literatura infantil entonces está mejor la cosa, ¿no? Sí, sí. Excúsame que me ponga de ejemplo, pero... No, pero está muy bien. En el caso mío yo tengo 15 libros con Santillana y cada cierto tiempo hay un corte y te dice, mira, aquí está lo que te tocó de regalía por el %. Y te dan también incluso, a la hora de aceptar tu manuscrito, te dan un avance por ese manuscrito. Y ellos se encargan de llevarte... Y el costo de impresión y todo es de ellos. Todo ello. Y se encargan también de llevarte a los colegios donde el libro está asignado. Es otra cosa, que hay un mercado quizá, digamos, más factible, porque todo el mundo que tiene niños en edad, que está empezando a leer, le gusta darle un libro, ¿no? No solamente eso, sino que las escuelas tienen personas que adoptan libros dependiendo cuál sea el estándar, cuál sea el tema. Por ejemplo, yo estuve en Puerto Plata llevando la novela El mapa de la noche, porque esa novela cumple con los estándares del colegio para el tema social, historia, por ejemplo. Pero también hay escuelas que te dicen, mira, necesitamos un texto para primeros lectores, o para sexto grado, o para quinto grado, o que tenga que ver con el tema de medio ambiente o de historia. Entonces las escuelas tienen unas necesidades que la editora la suple con los autores dominicanos. Pero tú piensas en general que el Estado debe apoyar más. El Estado debe apoyar más y debe también tener una cadena de distribución. Pues no solamente publicar un libro, sino qué va a pasar con ese libro a partir de ahora. Te voy a poner el caso, Gustavo, del premio tuyo, de cuentos. Ok, tú ganaste el premio, pero ¿y qué va a pasar a partir de ahí con ese libro? Bueno, el que tiene que imprimir el ministerio no lo ha hecho todavía. Yo he tenido la dicha de que el libro ha gustado y se han hecho 3 ediciones, lo que aquí tú sabes que no es tan fácil. Pero eso es intuito persona, tú lo estás haciendo tú mismo. Sí, me han ayudado profesores que le ha gustado, se lo han recomendado a los alumnos y el libro se ha vendido. Pero si yo te premio como Estado, debería sí. Debo respaldar la difusión de tu obra. Exactamente. De hecho, aquí hay una cosa muy triste respecto a eso, que desde el año, me parece que 2014 o 15, porque nosotros hicimos un reportaje, hay una librería que pertenece al Ministerio de Cultura y está cerrada y se están dañando los libros, porque tiene un local que es en la zona colonial, cerca de la Tarazana, y el local tiene problemas, pero se dejaron unos libros ahí en un almacén que la humedad los ha estado dañando, eso está cerrado y probablemente quizás las ratas se estén comiendo, los ratones, lo que queda ahí. Entonces, eso sería un espacio excelente para que estuviera abierto y que se vendieran los libros que el propio ministerio hace y a precios buenos, porque el ministerio vende barato. Sí, otra cosa, este es un país sin bibliotecas. Eso también es una situación difícil. Porque digamos en la capital, ¿cuántas bibliotecas públicas tenemos?
Bueno, está La Nacional. la Nacional y la República Dominicana, que esa básicamente está dedicada también a la literatura infantil. Pero tenemos 4 bancas de apuesta en cada esquina, Sí, una frente a la otra. Sí, no. En cada barrio, en cada esquina hay banca de apuestas y lo que llaman un drink, una tienda de bebida Sí, alcohólica. pero entonces contra eso Y tenemos ya ahora también una tienda de vapor. contra eso tenemos que luchar. Sí, No por, es lo, pos- por no- lo- por lo menos que haya un número de espacios así culturales que compitan. Yo me maravillo con la cantidad de músicos y de artistas que tenemos, con la ausencia de escuelas de música en los pueblos. Por ejemplo, Baní, La Romana han dado una cantidad enorme de músicos, pero que ya no hay escuela de música en los pueblos, no hay banda de música tampoco. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad social con lo que recauden impuestos en devolvérselo a la ciudadanía en mejores condiciones de vida, y el arte es una de ellas. Y de hecho, en el caso de los municipios, las propias alcaldías están obligadas por ley a especializar un porcentaje del presupuesto a temas que tengan que ver con cultura, educación. El nuevo ministro de Cultura, el señor Salcedo, acaba de anunciar que va a llenar de escuelas de música las provincias y los municipios. Eso suena Eso excelente. suena excelente. Si lo hace, Y yo- está muy y- bien. Y yo le auguro éxito porque lo veo que quiere gestionar bien la cultura. Él no es de ese ámbito, de esa parcela, pero se está reuniendo con gente que sí sabe. Y yo creo que los está escuchando porque, y eso me ha gustado de entrada, que están yendo al territorio, que están sacando la labor del ministerio de aquí, de la capital, porque no solo es aquí. Y aquí tiene que estar más en los barrios también. La cultura es un bien y hay que devolvérselo a las personas. Incluso es un bien que cuesta dinero. Porque hacer un artista, ¿cuál cuesta hacer un artista? Entonces, el Estado tiene una responsabilidad social con formar artísticamente y en la literatura a su pueblo. Creo que ahí hemos fallado. La cultura se ve como un bien de élite. Como un lujo y no, entonces nos quejamos muchas veces. Yo no soy tanto de quejarme, pero bueno. Veo que hay gente que dice que entonces que los jóvenes no solo quieren oír reggaetón o que no están en un drink, en una cosa. Bueno, pero ¿qué tú le das como alternativa? Si en un barrio no hay una pequeña biblioteca, no hay una escuela de música, entonces... Digamos que el Departamento de Cultura tenga un estudio de grabación para que esos muchachos puedan hacer sus propias grabaciones y decirle, no, pero tú tienes que grabar aquí, pero que con una letra que valga la pena. Entonces, abrirle el camino para que puedan hacerlo. Y formarlo. Porque Formarlo, si no lo exacto. forman, o sea, ellos hacen lo que pueden, simplemente. Y están haciendo mucho, porque yo veo muchos músicos autodidactas que están haciendo su trabajo. Sí, la gente siempre hace el esfuerzo. Mira, yo le decía a Luis R. Santos, amigo, que ahora es viceministro también. Sí, lo conozco. Y ahí tenemos ahora en la dirección de Biblioteca y el Libro, Aquiles. a Aquiles, que es un trabajador tremendo. Aquiles Julián. Sí, entonces le estaba comentando con Luis que hay muchísimas iniciativas que las hace la propia gente y no se ven porque quizá están dispersas. Yo te hablé de ese festival que se hace en San Francisco de Macorís, que de manera formal, ya este fue el año 14 en que se hizo. Y ahí se distribuyen libros en las escuelas gratis. Se llevan los escritores, ya vienen de varios países. El Festival de la Montaña. Todo que eso, hace Tati, todo eso que se hace en San Francisco es tocando puertas, sobre todo privadas, porque no es que hay un centavo de nada. En el sur tienen 2 o 3 festivales también, en el este. Entonces, y aquí mismo el FES de Santo Domingo y muchísimas iniciativas más. Yo creo que esas cosas que se hacen hay que darle cierto aliento, que no tiene que ser incluso necesariamente económico. Hay otras cosas que se pueden hacer. Hay otras facilidades. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con César Sánchez Veras, que es abogado, escritor, sobre todo trabaja la literatura para niños y niñas y es poeta también. Bueno, hablando de lo nuevo, que es lo más reciente, como decían a los músicos, la más reciente producción. Exacto. Bueno, mi último texto juvenil, salido del taller de Santillana, se llama El Mapa de la Noche. El Mapa de la Noche, Es una novela. Es una novela de amor
que se ambienta en el ingenio Nigua en la época de la esclavitud. Oh, que tiene características de historia también. Sí, entonces está ambientada en las primeras tribus africanas que vinieron como esclavos bozales al ingenio Nigua, porque el esclavo ladino pasaba primero por España y tenía ya cierta dominio del idioma, sí, ya estaba adaptado. Ya lo pero habían entonces, amaestrado. Amaestrado, sí. Pero entonces estos esclavos bozales que venían directamente de África al ingenio Nigua, ahí vinieron los gelofes, ahí vinieron los lembas, ahí vinieron ciertas tribus de África. Entonces una novela que se ambienta sobre la marca de Carimbo, sobre la primera rebelión de los esclavos que se alzaron para la montaña del Maniel, pero es una novela de amor ambientada en esa época. Pero ¿qué tiene ese tinte histórico, digamos? Sí, está entonces, además de divertirse con la historia, que es de ficción, está fundamentada de alguna manera ayuda a conocer cómo fue esa época, ¿no? Y además de eso también los aportes gastronómicos, los aportes lingüísticos. Reivindica también. Sí. Sí. Y además de que uno pueda reconocer su parte negra, su parte africana desde la historia. Que es un tema que tú has trabajado otras veces también, porque aquí hay muchos prejuicios y complejos de gente que, como dice Nicolás Guillén, en unos versos que él tiene, tú en público me escupes, pero en secreto me besas. El tambor hablándole a un racista. Sí. El próximo texto que va a salir por Santillana en este mes, a final de este mes quizás, se llama Pequeño Mundo Literario, que son 3 textos en un mismo bloque. Es una obra de teatro infantil sobre las hermanas Mirabal, se llama La tía va a contar la historia, sobre Dedé, una leyenda sobre la vida de los navajos y un poemario que es sonetillo, son sonetos para niños. En un solo tomo. En un solo tomo que va subiendo de complejidad y va subiendo de categoría. Fue publicado por la colección del Banco Central hace 2 años y Santillana le interesó publicarlo ahora. Eso es a nivel de Santillana que voy a publicar eso. ¿Ese va a salir cuándo? A final de este mes. Final de este mes. Ya la novela está en la calle y estoy visitando colegios, incluso en Acento me han publicado algunos artículos sobre esa novela de los trabajos que hemos hecho en la Pucamaima. Y a nivel privado hay una editora que me va a publicar una novela sobre los palmeros, que me gusta mucho ese tema. Qué bien. Sí, sobre Amaury, Ulises. ¿Esa también va a ser dirigida al público juvenil o ya? Juvenil. Sí, juvenil. También. Porque tú no te sales de ahí. Lo que ocurre es que yo quiero devolverle a los muchachos parte de su pasado reciente que lo pueden perder. Esa novela me ocurrió porque yo fui a hablar en una secundaria de aquí, de la capital, y había mucha pandilla, muchos muchachitos que eran de ciertos bloques, de ciertos... Entonces yo le dije, ¿usted conocieron una pandilla del 72? Que 4 hombres pelearon contra casi 1000 guardias. No, eso no es verdad, eso no existe. Aviones, tanques, de entonces todo. Le dije, mira, el más viejo tenía tantos años, el líder tenía 25 años. Entonces le hablé de eso. Oye, por eso está interesante. Digo, pues vamos a escribir una novela de esos muchachos sobre la vida de Amaury, de Ulises, de Virgilio. Qué bien, qué bien. Sí, Leal. sí, porque que esas cosas como que se tienen ahí tapaditas y no se muestran mucho, pero eso es una historia fresca, reciente. Reciente, y además que la historia reciente nuestra, hay muchos autores que solamente incluyen a Balaguer y a Trujillo, ¿no? Hay muchos otros capítulos de nuestra historia que hay que tocar. Lo que pasa es que muchas veces eso es pensando en el mercado. Son cosas que venden. También que hay muchos intereses, porque aquí no se ha hecho una comisión de la verdad para saber qué ocurrió y qué no ocurrió. Que eso es otra cosa. Sí. Que eso se ha propuesto en diversos momentos que se hiciera. Yo quiero que me permita decirle a los autores de literatura infantil y juvenil que no pierdan la fe en la literatura nuestra, que hace 30 años nuestros chicos consumían literatura que venían de otros países, y ahora hay una cantidad enorme de autores dominicanos escribiendo una literatura para la República Dominicana, para niños dominicanos, con nuestros temas, con nuestra cultura, con nuestra identidad. Que no pierdan la fe, que se acerquen a las editoras, que ofrezcan su trabajo, que vayan que escriban en los concursos, que participen, porque hay gente que creen que los concursos están amañados, pero hay que opcionar la balanza, hay que participar. No, pero yo creo que tampoco se puede ver así, porque, ¿verdad? Yo lo que creo es que a veces una obra y un autor está en la misma frecuencia que un jurado y gana.
Pero Exacto. a veces una buena obra no tiene el mismo jurado y pierde. O el jurado entendió que otra es mejor, porque Exacto. eso es así, uno no puede amargarse por eso. Yo le pongo como ejemplo a la persona que una vez en Francia, Charlie Chaplin se metió de incógnito a un concurso buscando el doble de Charlie Chaplin y quedó en tercer lugar. Y él era Chaplin. Siendo el mismo. Y él era Chaplin. Entonces, eso te permite a ti decir, no, hay que opcionar la balanza, hay que meterse. Y hemos visto, por ejemplo, en muchísimos, en el caso de la música, festivales, que quien no ganó primer lugar, El después caso de resultó que es Fernando Villalona. es un muchísimo caso- así un como caso- él. es un Sí. caso de eso. Y la literatura nuestra está en un buen momento. Lo que hay que apoyarla. Ojalá y el Ministerio de Cultura haga un trabajo que valga la pena. Tiene buenos antecedentes, como el caso del licenciado José Rafael Antigua, que hizo un buen trabajo. El caso también del cantante José Antonio Rodríguez, que hizo un buen trabajo. Entonces, lo que hay que apoyar lo nuestro, desde cualquier franco, de la literatura, de la poesía, de la música, desde la danza, pero apoyar lo nuestro. No, yo creo que también un ministro, eso es un cargo, ¿verdad?, que se nombra porque el presidente decidió nombrarlo. Lo que tiene que ser es que tenga un buen equipo y Ser escuche gestor de eso. Por ejemplo, ahora está Aquiles ahí, pero Ángela, que estuvo ahí, también hizo un excelente trabajo. Y un excelente intelectual y persona. Y esa feria también, la modalidad que se adoptó, ojalá que la mantengan así, no ese grupo de Tarantino y cosas, sino con esos galpones más cómodos. A nivel de la Feria de México, a nivel de cualquier feria del mundo. Exacto, entonces las cosas buenas hay que reconocerlas y alentarlas, eso es lo más importante. Muchas gracias, César, ha sido un grandísimo honor conversar contigo. Un placer, Gustavo, y felicidades por tu libro de cuentos. Felicidades por el premio y por la tercera edición. Gracias a ti. Bien, muchas gracias a todos ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.